Cordial saludo. En este video se realizará un recorrido por los conceptos de experiencia de aprendizaje, secuencia didáctica y ambiente de aprendizaje. Nuestro grupo está constituido por Lina Janet Chaparro, Diana Milena Salazar y quien les habla, Luz Adriana Alcalá. La práctica docente se encuentra permeada por diversas realidades. Desde el aspecto pedagógico podemos identificar la experiencia de aprendizaje, secuencia didáctica y ambiente de aprendizaje. Estos conceptos se integran a diario para que el docente lleve a cabo su labor. Estos tres componentes se vinculan y complementan para lograr los objetivos de aprendizaje, los cuales deben tenerse en cuenta para propiciar un aprendizaje significativo desde una adecuada práctica docente. Una experiencia de aprendizaje se define por una serie de actividades y vivencias a las cuales se expone el sujeto que aprende. Debe ser significativa y relevante para el aprendizaje, de interés donde el estudiante contribuya a la construcción de sus propios conocimientos. Es importante favorecer la interacción entre los estudiantes. Debe darse en un ambiente propicio para que el estudiante desarrolle, adquiera destrezas y saberes por medio de la comprensión, el análisis de diferentes conceptos. Según Santillana, 1995, la experiencia de aprendizaje incluye tanto a la acción y al efecto de experimentar como a la acumulación de conocimientos y destrezas que se adquieren en torno a determinados aspectos mediante la actuación sobre los mismos. Los elementos. Objetivo, lo que busca lograr con la experiencia. Diseño de la estrategia, define los pasos a seguir. Identificación de los recursos. Son los recursos necesarios como libros, videos y otros materiales. Modelo de evaluación. Se debe establecer un modelo que pueda medir los resultados. Características de una experiencia de aprendizaje. Intencionada por el docente. Son direccionadas para resolver problemas o desafíos. Proporciona acciones y experiencias significativas. Se desarrolla por etapas. Tiene en cuenta el contexto del estudiante. Respeta ritmos, niveles y estilos de aprendizaje. Según el Ministerio de Educación del Perú 2020, la experiencia de aprendizaje puede tomar la forma de un proyecto o una unidad. El uso es genérico y amplio. Todas las experiencias de aprendizaje se caracterizan por tener un conjunto de actividades secuenciadas que deben responder a las necesidades de desarrollo de las competencias de los estudiantes frente a los retos de la situación planteada. Veamos ahora la secuencia didáctica como un conjunto de actividades de aprendizaje que están conectadas, ordenadas, estructuradas y articuladas entre sí, que tienen como objetivo crear un producto final que responda a la práctica social y cultural que le da sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje de la competencia comunicativa. Tiene un principio y un fin conocidos por ambas partes, según Antonio Zavala. 2008. Planificada de acuerdo con los objetivos y las necesidades de los estudiantes. Puede incluir diferentes estrategias y recursos didácticos como lecturas, ejercicios prácticos, debates, trabajos en grupo, entre otros. Busca favorecer la participación y la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes. Los elementos para tener en cuenta al diseñar una secuencia son el contexto, las actividades concadenadas, recursos y la evaluación. Continuamos con el concepto de ambientes de aprendizaje. Este es el resultado de la interacción de las personas con su entorno. El ambiente de aprendizaje conlleva acciones pedagógicas en las cuales el sujeto se pregunta por sus acciones y las de otros. No solo concibe los factores externos, tiene que ver con los factores internos del estudiante, su motivación intrínseca, la cultura y qué tanto estos potencian o impiden la adquisición del conocimiento. Tiene que ver también con elementos como el mobiliario, la iluminación, los recursos tecnológicos y el espacio. Todo aquello favorece la interacción entre el estudiante, el docente y el conocimiento.
Fortalece la motivación, el interés, la concentración y el bienestar, creando escenarios propicios para el aprendizaje, teniendo en cuenta las necesidades y características de los estudiantes. Aquí hay algunos teóricos que han fundamentado este término. Voy a retomar el de Elvia Villalobos, que nos dice que un auténtico ambiente de aprendizaje debe reconocer y atender a la singularidad de los estudiantes, adaptando la práctica educativa a sus características personales, estilos de aprendizaje, etapa evolutiva, habilidades, talentos, el sentido del yo y las necesidades académicas y personales. Ahora revisemos algunas similitudes entre los tres conceptos. Todos están relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y tienen como objetivo facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes por parte del estudiante. Se centran en la creación de experiencias educativas significativas que promuevan el aprendizaje activo y la participación del estudiante. Requieren una planificación cuidadosa por parte del docente para garantizar que se alcancen los objetivos de aprendizaje previstos y que se proporcionen oportunidades de aprendizaje efectivas. Frente a las diferencias entre estos términos, podemos establecer que la experiencia de aprendizaje se refiere a eventos específicos, mientras que la secuencia didáctica es una estructura ordenada de actividades y recursos. Los ambientes de aprendizaje abarcan el contexto físico y social en el que tiene lugar el aprendizaje, mientras que la experiencia y la secuencia se centran más en las actividades y los recursos para facilitar el aprendizaje. La secuencia didáctica es una parte específica de la planificación del proceso. Los ambientes tienen que ver con el entorno más amplio en que se desarrolla dicho proceso. Y por último, la secuencia didáctica permite evaluar los aprendizajes de los estudiantes y verificar el cumplimiento de los objetivos. Considero que en mi labor docente los tres conceptos son importantes y hacen parte de la planificación, organización y ejecución de la práctica docente, donde los estudiantes interactúan con el docente y van construyendo su aprendizaje. En definitiva, la secuencia didáctica hace énfasis en la práctica que más utilizo, ya que se reitera en la planificación del proceso. Por ejemplo, en mi práctica pedagógica en el área de ciencias se implementó la secuencia didáctica con el tema de las plantas, donde comenzamos con un organizador curricular teniendo en cuenta los objetivos que se requiere lograr, las actividades según un organigrama y tiempos en los que se realizan las actividades iniciales de desarrollo y para finalizar de conclusión, donde se evidencia con una evaluación y reflexión. Para el desarrollo de mi quehacer pedagógico, considero que los tres conceptos están muy relacionados. La secuencia didáctica explica de manera más precisa mi práctica docente. Cada concepto está inmerso en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. En mis prácticas educativas se requiere buscar las temáticas a tratar, organizar, estructurar, plantear y establecer los tiempos para desarrollarlas, así como revisar los medios y recursos necesarios teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes y los saberes previos que permitirán cumplir los objetivos planteados que favorezcan el aprendizaje. En mi quehacer es necesario diseñar, desarrollar y recrear las clases de manera efectiva, dinámica, significativa para lograr el interés y la participación de los estudiantes y finalmente realizar una evaluación del proceso realizado. Por ejemplo, la secuencia de aprendizaje diseñada en artes para el manejo del origami, donde se tiene en cuenta el interés de los estudiantes de ser creativos, combinando sus saberes con la espontaneidad, la mezcla de colores y las emociones que diseña, plantea y desarrolla y evalúa un aprendizaje en una clase con la creación de un personaje llamativo y recreativo para ellos. Al analizar mi quehacer docente, considero que los tres conceptos están estrechamente relacionados, siendo interdependientes y nutriéndose mutuamente. Sin embargo, pienso que mi labor está más enmarcada a la experiencia de aprendizaje, ya que esta es mucho más amplia y puede presentarse como unidades temáticas completas, proyectos o propuestas innovadoras. Dentro de ellas se deben planificar, obviamente, las secuencias didácticas y diseñar los ambientes propicios para los estudiantes. Por ejemplo, una experiencia de aprendizaje por medio de la cual integré diferentes áreas del conocimiento fue una propuesta llamada Inteligentes Emocionales Constructores de Autonomía, experiencia que buscaba fortalecer la inteligencia emocional y la convivencia escolar afectada por la pandemia en los estudiantes, a través de estrategias pedagógicas que involucraran la lúdica y el arte como herramienta dinamizadora.